Estimados amigos, estimadas amigas, la televisión guatemalteca está llevándoles en este momento una imagen realmente preciosa e impresionante. Una tarde límpida, de sofocante calor, Domingo de Ramos. La procesión de Jesús Nazareno de los Milagros está en este momento frente al crucero o en el crucero de la Sexta Avenida y Sexta Calle. Y en lo que ese momento llega de trasladar a ustedes esas imágenes, nosotros queremos llevarles a ustedes una parte de la celebración importante de la procesión de la borriquita, dicen algunos, la procesión de Jesús de las Palmas, que se realizara como todos los domingos de Ramos en homenaje a lo que sucedió en su llegada a Jerusalén de Jesús. Voy a darle las buenas tardes a Byron Valdizó y al Padre Federico, que nos acompañan en esta oportunidad. Byron. Carlos, pues un saludo para ti. Tenemos allí delante de nosotros a Jesús de la Burriquita y desde luego a las señoras con sus manos portadoras de palmas. Una procesión que salió hoy muy de mañana en la parroquia de San Miguel Capuchinas, allá en la 10ª calle y 10ª avenida de la zona 1, una procesión festiva, litúrgica del día de hoy, Domingo de Ramos, bastante festiva por el triunfo de nuestro Señor, la entrada triunfal, de nuestro Señor a Jerusalén. Bien, muy buenas tardes. Desde el Padre Federico Rodríguez, saludándolos en este día tan especial en la Iglesia Universal, meditando un poco cómo nosotros con nuestra propia expresión estamos entrando de lleno en esta Semana Santa, celebrando precisamente la entrada, en primer lugar, de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y luego pues entrar de lleno en la meditación de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran catequesis la que nosotros recibimos, una gran enseñanza que debemos aprovecharla como un medio, y gracias a Dios se nos permite por medio de este medio electrónico de televisión presenciar a todas aquellas personas que no pueden acercarse, tener la riqueza de poder compartir esta enseñanza para transmitirla a sus propios hijos en nuestra propia vida, para apreciar el sacrificio hecho por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. Esta procesión, como apuntamos al principio, rememora la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Aunque ese momento de triunfo y de gloria podría trocarse en unas cuantas horas en amenaza y en situaciones difíciles que habrían de cumplirse porque escrito estaba que así sería, y eso es parte de lo que pudimos recoger hoy en esta procesión para poder trasladar a nuestros amigos y a nuestras amigas que siguen estas transmisiones de la televisión guatemalteca, todo lo que se desarrolla y se conmemora durante esta Semana Mayor, Semana Santa. Tenemos ya en nuestras pantallas la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, que saliera esta mañana a las 7 de la mañana del templo josefino, del santuario dedicado al Señor San José, imagen consagrada que se le atribuye a Alonso de la Paz y Toledo, imaginero guatemalteco del siglo XVII. Precisamente la tradición indica que el culto a Jesús de los Milagros se inició más o menos en el año 1658, el cual pues se inicia en la conocida ermita de la Santa Cruz del Milagro. A dicha ermita se le llamó en su momento la Cruz del Milagro, y de ahí va tomando este nombre, tan bella imagen, hasta su llegada a la capital actual de Guatemala, a la Nueva Guatemala de la Asunción, y de ahí el nombre de Jesús Nazareno de los Milagros. Se procesiona todos los domingos de Ramos, y bueno, estamos en este encuentro con un mensaje alegórico que ya más adelante les vamos a transmitir.
Esta hermosa imagen de Jesús Nazareno fue trasladada a Guatemala de la Asunción en el año de 1780 y antes de ser ubicada en el templo del Señor San José, estuvo posando prácticamente en otros lugares como el Beaterio de Indias, estuvo también en la iglesia de Santa Rosa, antes de que todavía se construyera la Catedral Metropolitana, de donde hoy pues hemos tenido algunas de las vistas a través de nuestras cámaras de televisión. Así que esta es una imagen que encontró al fin aposento en el templo dedicado al Señor San José en el viejo barrio de los Carpinteros. Hay una fecha muy especial en la historia de esta procesión y concretamente de esta imagen. Hablamos del 4 de abril del año 1993, cuando fue consagrada esta venerada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros. Un acto que recordamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, cuando Monseñor Próspero Penalo del Barrio, frente a la Iglesia Catedral Metropolitana, realizara esta ceremonia. Ahí tenemos las andas entonces, para que conjuntamente con el Padre Federico describamos o tratemos de llevarles a ustedes el mensaje detalle a detalle que hoy nos presentan. Así es, Byron, el Padre Federico Rodríguez, que hoy creo que va a sentirse muy en consonancia su pensamiento, su sentimiento con lo que nos espera, porque es abrazar un sacerdocio. Hoy, Monseñor Tomás Barrios Sánchez alcanza también 50 años de su ordenamiento. Padre Federico, hay entonces comunidad de sentimientos en ello. Desde luego, sobre todo sabiendo el misterio que es la vocación. Llamó a los que Él quiso ese llamado, ¿verdad? Que el Señor ya desde los apóstoles vemos que buscó a gente sencilla. Si nosotros pensáramos en lógica humana, nunca nos hubiéramos imaginado que para empezar el inicio de su iglesia llamara a este tipo de personas, pero es un misterio el llamado a la vocación. Lo importante es llamarse. Desde luego que el llamado al sacerdocio solo puede ser por gracia de Dios y el Espíritu Santo y elegido, es a transmitir precisamente la santidad. Vemos como San Pablo en la primera carta de Corintios 4:15 dice: guías y maestros podréis tener 10,000. Padre dentro de fe lo soy yo, pues os he transmitido. Padre de ustedes soy yo, puesto que os transmito, os he transmitido la fe de Dios, ¿verdad? De ahí viene que a los sacerdotes nos digan padres en ese sentido, que realmente es el Señor el que está actuando a través de nosotros, a través de ese mandato que recibieron los apóstoles. Y de ahí tenemos en la iglesia la riqueza de la sucesión apostólica. Realmente el día de la ordenación para uno es un día muy especial. Me imagino también que para el Monseñor Tomás Barrios llegar a sus 50 años de ordenación, indudablemente es de una gran alegría, gratitud a Dios nuestro Señor y sobre todo experimentar la gracia de Dios en ese llamado tan especial. Hay que tomar en cuenta también que se ha querido retomar esta bellísima encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. Fue la 14ª carta encíclica del recordado Papa Juan Pablo II, y se propuso presentar una reflexión pormenorizada sobre el misterio eucarístico en su relación con la Iglesia. Se trata pues de un documento relativamente breve, pero denso en sus aspectos teológicos, disciplinares, pastorales. Ecclesia de Eucaristía. No hay iglesias sin Eucaristía. Para que haya Eucaristía debe haber iglesia, y para ello deben existir sacerdotes que administren, que presidan esta liturgia eucarística. Y de allí que vemos en la parte frontal precisamente un ángel
que está venerando, y en este caso podemos decir adorando, en este caso venerando la imagen. Pero si nos vamos a la riqueza bíblica, ¿verdad?, adorando a Jesús, el único y supremo sacerdote, y entonces se reconoce a él como supremo sacerdote. Y en la parte de atrás vamos a encontrar un altar en donde pues todos los días, especialmente los días domingo, se lleva a cabo el sacrificio de la Eucaristía. Realmente es el regalo más grande que nos puede haber dejado el Señor la víspera de su pasión, quedarse Él presente. En la Eucaristía se hace actual la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vivimos cada vez que se celebra la Santa Misa en la Eucaristía esa presencia real del Señor. Realmente no tenemos palabras nosotros como personas, los sacerdotes, para experimentar, para transmitir lo grande que nosotros vivimos en ese momento. Yo podría decir que para mí va a ser inolvidable en mi primera misa la experiencia, el momento de la consagración. Sentía que no era yo, es Jesucristo el que actúa a través del sacerdote, y es el Jesucristo el que se hace presente en la Eucaristía, y Él brota su presencia real. También de ahí, por ejemplo, la gran riqueza que encontramos nosotros en la devoción a Jesús sacramentado. La Eucaristía es el alimento para la Iglesia, transforma nuestras vidas, nos alimenta fundamentalmente. Qué gran regalo nos ha dejado el Señor. El Señor de los Milagros, Jesús Nazareno de los Milagros, es ansiosamente esperado en cada calle, en cada avenida de esta ciudad, por donde se ha trazado su recorrido, que ha sufrido algunos cambios a lo largo de la historia. Hoy, en este día, va a la inversa de lo que ha sido hace muchos años su tradición de cortejo procesional. Sin embargo, ustedes podrán notar, como lo ven ahí en sus pantallas, lo nutrido de la concurrencia, y es que el Nazareno de los Milagros tiene mucha, pero mucha devoción en nuestra Guatemala. Un sol radiante que está pues picando fuertemente a todos los que estamos aquí en este sector frente al Palacio Nacional de la Cultura. Hay que hacer notar algunos aspectos que vale la pena mencionar, quizás fuera de una explicación meramente litúrgica, ¿verdad? Que este año tenemos un atraso bastante prolongado en el paso de la procesión por este punto promedio, un atraso de 1 hora, si no es que un poco más. Y pues esto también ha complicado un poco la presencia de las personas. Ocasión también en el recorrido que se aprovechó para presentar un saludo a quien fuera el presidente y encargado general de esta procesión, al señor Jorge Luis Azurdia, a quien le enviamos también un saludo desde esta cabina de transmisión. Hay momentos en que pasa problemas en su salud. Es el momento de aprovechar para hacerle patente a Jorge Luis nuestros sentimientos de amistad y hermandad, concordancia de pensamientos y sentimientos, y deseamos una pronta recuperación de salud para Jorge Luis Azurdia. Es impresionante ver a lo largo de esta calle la cantidad de incensarios trabajando, y es que se dice así: limpian el camino del Señor. Eso es lo que los incensarios realizan a lo largo de todo el trayecto. Recientemente, en noviembre pasado, en nuestro retiro sacerdotal, vino el sacerdote de Colombia a darnos un retiro a los sacerdotes de aquí de la Arquidiócesis de Santiago, Guatemala, y nos decía que tenemos una gran riqueza, una inmensa riqueza, con lo que son nuestras procesiones, que son una enseñanza, una evangelización. Así yo creo que nosotros ahora aprovechamos este mensaje que nos lleva a valorizar
tomar, porque nuestra mente no cabe lo grande que es la Eucaristía, pero poco a poco lo vamos comprendiendo, lo vamos viviendo ante todo. Indudablemente que nosotros hemos heredado esto de nuestros antepasados y poco a poco creo que se ha ido elaborando con más cariño, ha ido creciendo. El número de cargadores aumenta, pero sobre todo que aumente el amor a nuestro Señor Jesucristo. Jesús Nazareno de los Milagros lleva una túnica conocida de damasco, de rojo, en color rojo y oro. Y un punto esencial de la decoración es la mesa del sacrificio eucarístico, que ya decíamos, una mesa decorada con incrustaciones de tendencia contemporánea que nos hará entender la vigencia de la Iglesia en nuestro mundo actual. Saludamos a los artífices de estas obras, a Oscar Ramírez, Jorge Félix, Edín Morales y Marco Ávila, que realizaron estas obras. Y la centuria romana Josefina también es parte de esta expresión paralitúrgica, una expresión de la devoción popular de la fe católica, que ya decía el padre Federico, reconocida en este retiro, y también el Papa recientemente en la visita de Límina. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar bastante en estas expresiones de fe para madurar cada vez más en un compromiso cristiano. Un trabajo hermoso el que hemos visto en el ornamento de estas andas que conducen hoy al Nazareno de los Milagros. Alabamos el trabajo de todos aquellos que durante muchos días, durante muchas horas, hasta la madrugada, con gran cansancio pero con gran voluntad, demuestran su devoción al Señor de los Milagros año con año. Hoy se conjuntan aquí muchos años, la imagen de Nazareno de los Milagros que viene desde Antigua Guatemala a esta Guatemala de la Asunción, que tiene una historia larga, un recorrido procesional de siglos. Se conjunta también con los 2 siglos y fracción del Colegio San José de los Infantes, cuyos estudiantes están esperando tomar sobre sus hombros las andas de Jesús Nazareno de los Milagros. Y si hacemos un recorrido de años también sobre los que han rodado sobre esta plaza alrededor de la Constitución, desde donde transmitimos para ustedes estos momentos precisos y preciosos, pues es una suma de muchos años, de muchas vidas y de muchas voluntades, pero sobre todo de una sola devoción, una gran devoción, gigantesca devoción, la cual hemos querido resaltar a través de los spots que hemos llevado a ustedes hablando de oración. Llamó a quien quiso. El misterio del llamado, cita que lo que repite en Mateo 3:13. El misterio lo damos anteriormente, y que el Señor, como no bien lo dice, cuando escoge al profeta, cuando el profeta escoge al rey David, dice: Dios no es como los hombres que se fijan en las apariencias, sino al corazón de cada quien. Así creo que cada apóstol tuvo su propia forma de expresar su amor a Jesucristo. Nos llama mucho la atención el modo de Pedro, espontáneo; Juan, cercano al Señor, en fin, ¿verdad? Mateo, que siente aquella gran alegría en su conversión, invita a los demás. Así pues, él supo a quienes delegaba este tesoro. Recordemos que la finalidad de la Iglesia es hacer presente la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, el Señor se ha fijado pues en el corazón de cada quien para darle esta responsabilidad, porque no podemos decirlo de otra manera, que significa transmitir la gracia, la santificación del pueblo de Dios. Gran misterio, pero gran riqueza, que no logramos comprender, pero sí la vivimos y nos alimentamos y nos enriquecemos con ella. A mí me parece también
muy interesante, Padre Federico y Carlos, que destaquemos precisamente la importancia de la Eucaristía y de alguna manera lo que hablábamos del sacerdocio. Los organizadores de la procesión, la junta directiva, pues tomando en cuenta que el próximo 24 de junio Monseñor Tomás Barrios cumplirá 50 años de vida sacerdotal, han querido traer este tema, pero nos hace falta, creo yo, como más entrega, como decía el Padre Federico, de parte de las familias para promover más vocaciones sacerdotales. Esta mirada del Nazareno de los Milagros nos cuestione, ¿no? Nos cuestione qué tan comprometidos estamos con la Eucaristía, con las vocaciones, con la vida sacerdotal, y si llegara el momento, algún joven que nos está viendo en este momento, de que el Señor lo llamara, si de verdad estaría dispuesto a dejarlo todo. Una pregunta interesante sería: ¿cuántos de estos jovencitos del Colegio San José de los Infantes, si tuvieran este llamado, estarían dispuestos a dejarlo todo, a dejar las redes para asumir un sacerdocio, y que la familia también esté dispuesta a hacerlo? El Señor es tremendo en su promesa, ¿verdad? En San Marcos nos dice que todo aquel que deje casa, hermanos, madre, toda relación, devolverá el 100 por 1. Sin embargo, nuestra experiencia es que el Señor nos devuelve mucho más. Es muy poco lo que nosotros podemos darle al Señor y es mucho lo que Él nos da. Muchas veces tenemos temores porque nos conocemos a nosotros mismos, pero Él conoce nuestro interior, y lo importante de un joven que se sienta llamado es abrirse a la gracia de Dios, la oración sobre todo, ¿verdad? Y decirle al Señor qué quiere. Y creo que esa mirada de la imagen de Jesús de los milagros conmueve realmente, nos llama a servir. Es un gran don de Dios que un joven se sienta llamado. Realmente debe de buscar, si siente él que quiere madurar ese llamado, debe asesorarse en su parroquia, comunicarse, porque desde luego que la vocación en general es una, la llamada a la santidad. Todo joven se va a sentir llamado al sacerdocio, pero los jóvenes que se sientan llamados, que no tengan miedo y que le digan sí al Señor. Es muy poco lo que ponemos de nuestra parte, es mucho lo que el Señor nos da. Hemos visto muy de cerca el rostro de Jesús Nazareno de los Milagros. Hablaba Byron de la mirada que pueda cuestionarnos acerca de nuestra conciencia, nuestra conducta y nuestros actos. Y nosotros mismos, en una introspectiva, podríamos preguntarnos hasta dónde ha llegado nuestra conducta a través de nuestra existencia. Es una interrogante y una introspectiva que debemos hacer todos en estas fechas para encontrar realmente la posibilidad de similitud en conducta, en pasos, en voluntad a seguir. Hoy que veíamos esa imagen tan de cerca, esa mirada tan profunda, pues hay una comunión con lo que pensamos y sentimos por Jesús en estas fechas. Pero también es momento de aplaudir también el arte, la habilidad y el don que llegó a determinadas manos como las de Alonso de la Paz para poder trasladar a través de su trabajo, de su arte, este semblante que a veces puede ser de angustia, a veces puede ser de amor, pero siempre será de comprensión para todos nosotros. Eso significa y representa en mucho el rostro de Jesús Nazareno de los Milagros. Las ondas flanqueadas por las águilas imperiales. La verdad es que es un cortejo profesional que está tan enraizado en el corazón de los guatemaltecos
una veneración a esta imagen que empieza ya en la antigua Guatemala y que se acoge con gran cariño en la nueva Guatemala de la Asunción. Y bueno, me parece que nuestro Señor de los Milagros, el Nazareno de los Milagros, sigue bendiciendo al pueblo guatemalteco. La Catedral Metropolitana, tal como ustedes ven, bañada de este sol propio del llamado verano guatemalteco, en mediados del mes de marzo, una Semana Santa, Padre, que nos ha caído muy inmediata, ¿no? Y todavía nos va a quedar el resto de marzo y abril todavía con un sol radiante. Allí van las andas buscando llegar a Catedral Metropolitana. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué esta fecha? ¿Por qué nos sucede esto ahorita? Pues, por ejemplo, que estemos celebrando la Semana Santa tan temprano. Bueno, es que se debe, yo creo que la mayoría lo sabemos, pero siempre vale la pena recordarlo, a la luna, el segundo equinoccio, para más o menos ajustarnos a la fecha en que sucedió todo esto, ¿verdad? Nosotros, pues lo importante, será que no, lo que celebramos es el hecho. Yo, desde que tengo memoria, creo que nunca había caído tan temprano, ¿verdad? Pero sí, realmente ha caído en marzo. Recordamos 25 de marzo, pero esta fecha está muy temprana. De hecho, San José le tocaría su celebración el próximo miércoles, pero lo celebramos ayer debido a que la Semana Santa no podríamos celebrarlo, ¿verdad? Litúrgicamente, el día que le tocaba celebrar a San José ha sido el sábado 15. También lo que es la encarnación de nuestro Señor, que cae en la semana de Pascua, se celebra el lunes siguiente, porque realmente la semana de Pascua es importantísima y no hay fiesta que le pueda quitar, ¿verdad? Y eso es que es solemnidad. Pero lo importante, queridos hermanos, es que el Señor nos permite alimentarnos y enriquecernos con estas celebraciones, estas procesiones que nos llevan a aumentar nuestro amor, que deben llevarnos a aumentar nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Preciosa esta imagen porque nos encontramos con este rostro moreno del Señor de los Milagros y al fondo pues este templete tiene bajo su sombra el altar de los sacrificios. Padre, la Eucaristía y el sacerdocio van debidamente unidos, y es el Jueves Santo cuando tenemos presente estos dos grandes elementos de la liturgia de la Iglesia, la misa crismal y la liturgia in cena Domini. Aunque aquí en la arquidiócesis, precisamente aquí en catedral, por razones pastorales, el martes santo se celebra la misa crismal, teniendo ese encuentro, ¿no? Ese encuentro del obispo con sus sacerdotes. De tal manera que es una alegoría, un mensaje sacerdotal, eucarístico, y vemos también estos elementos que dominan toda el anda, que es un estilo barroco que simula un presbiterio de un templo católico de aquella época barroca, donde se aprecia precisamente a Jesús Nazareno de los Milagros, que ahora se ha detenido frente a Catedral Metropolitana. Tenemos noticias que, como decimos en el argot de los cucuruchos, ¿verdad? Las andas vienen pesadas. La misa crismal que se va a celebrar el próximo martes, muy significativa para nosotros los sacerdotes. Verán que renovamos nuestros votos, nuestra promesa de obediencia al obispo. También ahí se consagran los aceites sagrados, el óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y sobre todo el santo crisma. Por ejemplo, los que van a ser ordenados presbíteros van a recibir la consagración de sus manos con este crisma,
o sea, recibir también todos los bautizos que van a haber a partir de la Pascua, va a ser con este crisma que va a ser consagrado por el señor cardenal, nuestro arzobispo. Pero sobre todo, pues sí vale la pena unir estos dos sacramentos, Eucaristía y sacerdocio. Y precisamente el Señor los instituyó el mismo día, esa noche de jueves, ¿verdad? Y es un mandato, hagan esto, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Qué gran riqueza, como decíamos anteriormente, nos ha dejado el Señor al instituir ese tesoro. No tenemos nada que envidiarle al pasado. Esa presencia real de Jesucristo se hace presente mediante la Eucaristía y también a través del sacerdocio. Él ha querido contar con nuestra colaboración humana, podríamos decir. Por decisión de Él ha querido contar con nosotros. Que algún joven, repetimos, se siente amado, no tenga miedo de decirle sí al Señor. También recuerdo la necesidad de orar por los sacerdotes, ¿verdad? Tiempos difíciles, la oración a las vocaciones sacerdotales y también por la santidad de los sacerdotes. A transmitir algo tan grande necesitamos mucho la oración de ustedes. No dejo de pensar que ya el anda en sí, también a la larga, que es una gratitud al Señor, una enseñanza por la Eucaristía, también invita a la oración dándole gracias por ella y por las vocaciones a la vida sacerdotal y la santidad de los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y La hermanas, verdadera presencia de Cristo se perpetúa hoy y siempre por el servicio de los ministros consagrados, hombres a quienes Él quiso llamar para que ungidos fueran continuadores de su mandato. Haced esto en memoria mía, dice la primera carta de Corintios en el capítulo 11. Estos hombres llamados son los sacerdotes legítimamente ordenados por un obispo para que contemplen en adoración el tesoro divino que Él quiso poner en sus manos para beneficio del pueblo de Dios. Eso es importante, Padre Federico, ¿verdad? La sucesión apostólica también. Creemos que Jesús también es muy importante, Byron, la comunión con el obispo, ¿verdad? La comunión con el obispo es esencial, y ahí nos viene, ¿verdad? En primer lugar, pues la validez de la ordenación, desde luego, con ese momento tan especial que es la imposición de manos. Realmente es una gran dicha cuando uno está en una ordenación sacerdotal, ver el momento especial de oración que existe. en lo más profundo de nuestro corazón. Aquí vemos al señor cardenal dando públicamente, como lo hicieron desde siglos atrás nuestros antepasados. Por eso, en esta procesión tan hermosa que hemos heredado como un don de Dios, gracias a nuestros antepasados, nos inclinamos ante Jesús, queriéndolo hacer el centro de nuestra vida, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, el Rey del universo. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas muy queridos, nos entristece profundamente la situación en que estamos viviendo en nuestro país. Este país nuestro, desgraciadamente, envuelto en la violencia, marcado terriblemente por la pobreza de la mayor parte de sus habitantes, sumergida muchas veces en el odio más nefasto y cruel, ante una sociedad dividida y confrontada, una sociedad desafortunadamente contraria a la voluntad de Dios. Nos encontramos divididos inclusive en materia religiosa. Y en este país nuestro, famoso en el mundo entero por estas procesiones de Semana Santa, hoy, ante esta imagen tan venerada de Jesús Nazareno, que nos recuerda al Jesús vivo,
decimos, sí Señor, en esta tu Guatemala hay tantas lágrimas que enjugar, hay tantas injusticias que reparar, hay tantas situaciones de odio que convertir en situaciones de amor, hay tanto que reparar en nuestro criterio, que comprendamos, Señor, que estamos llamados realmente a ser instrumentos de reconciliación, de paz y no de confrontación. Es tiempo que comprendamos que es la voluntad de Dios que vivamos en una sociedad marcada ya no por el dolor, por la violencia, por la ingratitud, marcada por el salvajismo de tanto asesino, sino marcada sobre todo por el amor que Dios les tiene y porque todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Que Jesús nos haga a todos los guatemaltecos de cualquier condición social, económica, de cualquier tendencia política o cultural o situación económica, que a todos los guatemaltecos nos haga instrumentos de su amor. Que Jesús destierre de nuestro corazón sentimientos de odio y de venganza. Que Jesús nos recuerde sobre todo que vivimos ya en el Nuevo Testamento gracias a su sacrificio y que terminó ya el periodo de vida por vida, ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento. Que Jesús nos haga instrumentos dóciles de reconciliación, que completamos, aunque se nos critique, aunque se nos calumnie, aunque haya algún medio de comunicación social que lo grande, que se nos critique, porque somos precisamente defensores de la vida humana, desde el inicio de su concepción hasta su término natural. Pero sobre todo, que en esta Guatemala tan bella, que en esta Guatemala tan piadosa en estos momentos, aunque haya también millares de personas en los balnearios de otros lugares, que sepamos ser sobre todo solidarios con los más pobres, con los más necesitados, con los más marginados de los bienes humanos, porque como nos lo decía el Papa Juan Pablo II en el campo de Marte hace ya unos años, para consolidar una auténtica paz y evitar mayores extremismos, nada mejor que devolver su dignidad a quienes sufren la injusticia, el desprecio y la miseria. Y no nos olvidemos, hermanos y hermanas muy queridas, que en esta imagen de Jesús llevamos sobre los hombros a un condenado a muerte. Que no se pueda decir de los guatemaltecos aquello que decía el profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, Jesús, nuestro Señor y Salvador, bendito seas, alabado seas, a ti la gloria, el honor y el imperio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Escuchábamos el mensaje del arzobispo de Santiago de Guatemala,
cardenal Quesada Toruño, puntualizando algunos detalles de la vida social de Guatemala, y que en estos momentos en que hay un gran número de la feligresía guatemalteca reunida en este punto, pues los ha dado a conocer como pastor de esta porción del pueblo de Dios. Él es el cardenal Quesada Toruño, uno de los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Como ya decíamos, con el padre Federico, recientemente fueron en conjunto a la visita a Limina, allá a Roma, y que seguramente vienen pues nutridos de esas palabras también del Papa Benedicto XVI. Jesús de los milagros, con su cruz a cuestas. Que esa mirada nos cuestione, que sin lugar a dudas es una mirada de amor. Creo que la inquietud es cómo lo miramos nosotros a Él. Sí, cómo podemos responder a esa mirada exactamente, ¿verdad? Esa mirada de amor tan grande. Sobre todo saber que todo lo narrado, sobre todo en el Evangelio del día de hoy, el Evangelio nos detalla la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho real, es un hecho histórico. Él verdaderamente ha dado su vida por nosotros, siendo Dios, siendo hombre, en todo semejante a nosotros, menos en este pecado, sino por nuestra salvación, que tanto nosotros valorizamos este sacrificio. Al ver al obispo, a nuestro obispo, vemos la autoridad en la unidad de la Iglesia. El obispo nos ayuda a meditar sobre la unidad de todo el pueblo de Dios, sobre todo la Iglesia particular de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Vale la pena también recordar lo que significa la sucesión apostólica. Quiere decir que Monseñor Quesada fue ordenado por otro obispo, y ese obispo por otro obispo, por otro obispo, por otro obispo, y si hacemos toda una cadena, llegamos hasta los apóstoles, ¿verdad? A quienes el Señor les dio el mandato de hagan esto en memoria mía, ¿verdad? También les ha dado el poder. A nosotros los presbíteros, Él nos ha delegado. Nosotros compartimos por medio de la comunión con Él parte de esa autoridad, parte de ese poder, podríamos decir. El sacerdocio ministerial tiene 3 grados. El sagrado orden de los diáconos, el sagrado orden de los presbíteros y el sagrado orden de los episcopos. El diácono pues ya participa del sacerdocio ministerial. Un diácono puede bautizar, puede leer el Santo Evangelio, puede asistir matrimonios, sobre todo encargado de la caridad. El presbítero ya, además de las funciones del diácono, puede ante todo celebrar la Eucaristía, celebrar el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, además. Y el obispo pues ya ordena presbíteros, ¿verdad? Tiene esta plenitud, el sacerdocio la tiene el obispo, o sea, tiene sacerdocio en primer grado. Desde luego que todos por medio del bautismo participamos del sacerdocio común de los fieles. De ahí lo importante de valorizar nuestro propio bautismo. Una hora aproximada es el recorrido de Jesús Nazareno de los Milagros desde que anunciamos su presencia en el crucero de la Sexta Avenida y Sexta Calle, ahora acercándose al crucero de la Séptima Avenida y Octava Calle. Una hora, lo cual demuestra lo lento que se desplaza hoy este cortejo procesional. Y como apuntaba Byron Valdizón hace unos momentos, noticias, cucuruchos, las andas pesan, y esto se va ahora.
entonces apuntábamos con mucha lentitud. Esta transmisión está llegando a ustedes en un horario inusual, pero hemos querido, para todos ustedes, queridos amigos y amigas, que la misma llegue aún fuera de su horario anunciado, para que nadie pueda perderse el encuentro con Jesús Nazareno de los Milagros. Lo que anteriormente anunciábamos, aquellos incensarios que limpian el camino del Señor, siguen trabajando a lo largo de este cortejo procesional. Guatemala tiene en este Domingo de Ramos un nuevo encuentro con Jesús, porque es tiempo de estar con Jesús. San Juan y María Magdalena, dos personajes claves también en la pasión del Señor, concretamente en la crucifixión, el discípulo amado, y aquella mujer también, mujer testigo de la primera hora de la resurrección, pero que también supo vivir la pasión. Personajes que acompañan la procesión, como ya es tradición en la capital guatemalteca, entre las andas de el Hijo y la Madre. Veamos al fondo esas volutas de humo que se elevan al cielo como una oración al Creador. En este Domingo de Ramos, que en horas de la tarde nos presentaba estas escenas aquí en la Plaza de la Constitución, en los alrededores, en su paso por el Palacio Nacional de la Cultura y en su paso frente a Catedral Metropolitana. Una gran cantidad de cucuruchos que precisamente en cuanto a la Semana Santa, pues hoy es el primer día que se visten con su uniforme, la túnica morada, el cinturón negro, la paletina negra y el capirote morado y con guantes blancos. Este mismo uniforme se va a utilizar precisamente el Viernes Santo en la procesión de Jesús de la Merced, con la diferencia de que los guantes deberán ser de color negro, porque el Viernes Santo nos marca el luto. Ya en horas de la noche, el uniforme de los cucuruchos se transforma en un uniforme en color negro, debido al ambiente pues mucho más luctuoso por la crucifixión y a la sepultura del Señor. Tenemos ya frente a nosotros la imagen de la Dolorosa del Templo Josefino, conocida como la Reina del Domingo de Ramos. En consonancia con la alegoría del Nazareno, nos presenta aquí el Arca de la Alianza, en donde pues estaban los 10 mandamientos, las leyes del Señor dadas a Moisés. Y del tiempo el pueblo judío rendía un tributo, una veneración especialísima. Y en la parte de atrás vamos a ver el Arca de la Nueva Alianza, ya en una simulación precisamente de una custodia, que aunque vemos al fondo un puntito blanco, pero no va ninguna forma consagrada ni no consagrada, sino que es un signo que han puesto, esa diferencia, Padre Federico, entre el arca que el pueblo judío le rendía toda clase de honores, de tributo, y el Arca de la Nueva Alianza. Si el Arca de la Alianza, en Éxodo vemos claramente cómo el Señor le manda hacer a Moisés. Va ahí el pueblo, va a trasladar las tablas de la ley,
que van a significar, ¿verdad?, la alianza. Jesucristo es la nueva y definitiva alianza. De una manera especial podríamos ver una cosa curiosa, digo esto como una enseñanza, como una mala interpretación contra las imágenes se hace con Éxodo. Al principio no quedarse imagen alguna, sin embargo vemos al leer en las Sagradas Escrituras que el mismo Dios nuestro Señor le mandó a Moisés que el arca de la alianza llevara imágenes, porque llevaba 2 querubines, ¿verdad? Aquí podemos ver pues que no es puramente refiriéndose a la idolatría, este aspecto de esta prohibición. Pero en el arca de la alianza pues se trasladaba las tablas de la ley al pueblo de Israel, y en fin, iban a ser colocadas en el templo de Jerusalén. A la Santísima Virgen María, pues en modo ella llevó a Jesucristo en su seno, ¿verdad?, en la nueva alianza, y que nosotros pues gracias a Dios tenemos su presencia real en la Eucaristía. El arca de la alianza fue en tiempo de Moisés un cofre rectangular que contenía probablemente las tablas de la ley, donde estaban grabados los 10 mandamientos. Era de madera de acacia, recubierta de oro con 2 varales, para ser transportada por el desierto. Se consideraba signo de la presencia de Dios y ocupaba el centro del templo de Salomón. Probablemente desapareció con la destrucción del templo en el 587 a.C., cuando los asirios conquistaron Jerusalén. Al invocar a la Santísima Virgen María como arca de la alianza, es porque ella se constituyó en arca, llevando en su seno, tal como lo decía ya el Padre Federico, al promotor de la nueva alianza, nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto leemos en el capítulo 1 de San Lucas que ella también fue diseñada por el mismo Dios al proclamarla llena de gracia, privilegio que a ninguna otra criatura humana se le ha dado jamás. En pocas palabras, el tema central de la alegoría de este conjunto, diríamos, de un despertar de colores vivos, es el arca de la alianza, que responde a una invocación letánica. Cuando nuestras mamás nos enseñaron a rezar el rosario, precisamente en las letanías, Padre Federico, se nos dice arca de la alianza, y el pueblo responde: ruega por nosotros. Ella pues, la portadora en su vientre, a Jesús, quien con su sangre derramada en la cruz nos sella esa nueva alianza, y que podemos encontrarlo a Él en todos los sagrarios para adorarlo y para hablar con Él en todo momento. Ahí vemos a los ángeles en la parte de atrás, portando pues un conjunto de elementos alegóricos que en la parte de atrás llevan una custodia, y me parece que pues este símbolo también propio de las procesiones de Corpus Christi, de las procesiones del cuerpo de Cristo, con un palio que ya vemos en este instante. Sí, el palio que vendría a recordar en parte pues la presencia divina, lo acompañaba la nube al pueblo de Israel. Es increíble el poder que tiene la presencia real de Jesús en la forma consagrada, en el Santísimo, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Para hincarnos, para adorarnos ante Él. Es una gran experiencia de fe. También el papel que juega la Virgen María en nuestra devoción cristiana. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, refugio en Dios mi Salvador, porque ha visto la humillación de su esclava. Desde ahora, bienaventurada, me amarán todas las generaciones. Por eso la devoción a la Virgen María está perfectamente enclavada, es más, es un mandato evangélico y una riqueza que nosotros tenemos como cristianos. Démosle gracias al Señor que ha bendecido a nuestro pueblo de Guatemala con estas expresiones de fe. Indudablemente que esto ayuda al crecimiento del amor
de Dios nuestro Señor, al amor de Dios nuestro Señor en nuestra querida tierra, en nuestra querida Guatemala. Desde los primeros siglos, la Eucaristía se reservó para los enfermos en un lugar recogido como es la sacristía. Con el tiempo se puso el pan consagrado en el sagrario, junto al que hay una lamparilla encendida. En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, han surgido congregaciones cuyo objetivo está puesto en la adoración del Santísimo. También nació como piedad eucarística la adoración nocturna, asociación piadosa e elegida para que los hombres frecuentasen la comunión sacramental y reparasen los pecados de la sociedad. Estamos llevándoles las escenas que ocurrían la tarde de este Domingo de Ramos, en pleno centro capitalino, con la mirada de la Virgen de Dolores del Templo de San José. Precisamente una imagen bellísima para contemplarla, para hacerla de alguna manera nuestra. Esto lo quisiera apuntar, que esta imagen de alguna manera pues se le atribuye a un buril de un orfebre guatemalteco, que ya lo daremos a conocer en su momento. La inclinación del sol a estas horas en que recogimos estas imágenes para trasladarlas a ustedes, pues favorecía el avivamiento de los dorados y naranjas de las vestiduras tanto de Jesús Nazareno de los Milagros como de la Santísima Virgen Dolorosa. Así que hemos tenido una conjunción de colores que también han ayudado a conmovernos a cada uno de nosotros. Empezamos a despedir esta transmisión. En mi nombre, gracias por acompañarnos. Sí, quería apuntar nada más una imagen atribuida por tradición al buril de don Ventura Ramírez del siglo XIX. Pues muchas gracias y un saludo para todos ustedes.